España, una tierra de llanuras bañadas por el sol e imponentes montañas, guarda en su historia un período de brillo sin igual, el Siglo de Oro. Esta era, que abarca aproximadamente desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII, fue testigo de una explosión de creatividad e influencia que dejó una huella imborrable en España y en el mundo. Fue una época en la que el arte, la literatura y el poder españoles alcanzaron alturas deslumbrantes. Imagina una época en la que el imperio español se extendía por continentes, con sus galeones cargados de tesoros del Nuevo Mundo. Este fue el telón de fondo sobre el que se desarrolló el Siglo de Oro. Desde el corazón de este imperio, artistas, escritores y pensadores españoles transformaron el panorama cultural de Europa. El Siglo de Oro fue más que un periodo de prosperidad. Fue un testimonio del poder del ingenio humano y del espíritu perdurable de una nación. El Siglo de Oro no fue simplemente un momento fugaz de gloria. Su influencia continúa resonando a través de los siglos, moldeando la identidad española y dejando un legado perdurable en el escenario mundial. Este ensayo se adentra en el corazón de esta notable era, explorando sus triunfos, complejidades e impacto duradero. Para entender el Siglo de Oro, primero debemos remontarnos a los acontecimientos que prepararon el escenario para su llegada. La unificación de España bajo los reyes católicos, Fernando e Isabel, en 1492, marcó un punto de inflexión. Esta unión trajo estabilidad política y un nuevo sentido de identidad nacional a una tierra dividida durante mucho tiempo. El año 1492 también fue testigo del trascendental viaje de Cristóbal Colón, financiado por la corona española. El descubrimiento de América por parte de Colón abrió un nuevo mundo de posibilidades para España, trayendo consigo vastas riquezas y territorios. Esta afluencia de recursos proporcionó el motor económico que impulsó el florecimiento cultural del Siglo de Oro. Sin embargo, el ascenso del poder de España no estuvo exento de sombras. La reconquista, la lucha de siglos para recuperar la península ibérica del dominio musulmán, alcanzó su clímax en 1492 con la caída de Granada. Si bien este acontecimiento consolidó el control cristiano sobre España, también condujo a la expulsión de judíos y musulmanes, lo que resultó en una pérdida de diversidad cultural. El Siglo de Oro fue un período profundamente entrelazado con los reinados de poderosos monarcas que moldearon el destino de España. Carlos V, un emperador Habsburgo que heredó el trono español, presidió un vasto imperio que se extendía por Europa y América. Su reinado vio a España envuelta en guerras religiosas y conflictos territoriales, pero también fue testigo de un florecimiento de las artes y la cultura. Felipe II, hijo de Carlos V, continuó expandiendo la influencia global de España. Se le recuerda por su ferviente catolicismo, su mecenazgo de las artes y su papel en la configuración de la imagen de España como defensora de la fe católica. Bajo Felipe II, la Armada Española se enfrentó a Inglaterra en una legendaria batalla naval, un testimonio del poderío militar y la ambición de España. Los monarcas españoles del Siglo de Oro no fueron meros mecenas de las artes, fueron participantes activos en la configuración del panorama cultural. Encargaron grandes palacios y monasterios, apoyaron a artistas y escritores de renombre y utilizaron el arte como herramienta para proyectar poder y piedad. Su influencia se puede ver en la grandeza de El Escorial, el monumental palacio y monasterio de Felipe II, y en las obras maestras de El Greco, cuyas pinturas dramáticas capturaron el fervor religioso de la época. El Siglo de Oro fue un periodo de creatividad sin igual en las artes y la literatura, una época en la que la cultura española brilló con luz propia en el escenario mundial. En el ámbito de la pintura, artistas como El Greco, Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo alcanzaron fama imperecedera. Las figuras alargadas y las atmósferas místicas de El Greco, los magistrales retratos de la corte real de Velázquez y las tiernas representaciones de temas religiosos de Murillo se convirtieron en sellos distintivos del arte español. La literatura también floreció durante esta época, con España produciendo algunos de sus escritores más célebres. Miguel de Cervantes, el renombrado autor de Don Quijote, dio al mundo una de las primeras novelas modernas, una obra maestra que satirizaba la caballería al tiempo que celebraba el espíritu humano. El dramaturgo Lope de Vega, conocido por su prolífica producción y sus innovadoras técnicas dramáticas,
cautivó al público con sus obras ingeniosas y atractivas. El Siglo de Oro también vio el surgimiento de nuevos géneros literarios, como la novela picaresca, que seguía las aventuras de protagonistas pícaros pero encantadores. Estos relatos, a menudo humorísticos y satíricos, ofrecían una visión de la vida de la gente común y de las complejidades sociales de la época. Las obras de Francisco de Quevedo, un maestro de la sátira y el comentario social, ejemplificaron este género.